Buenos días. Qué alegría encontrarnos en este día para seguir escuchando la palabra del Señor y hacer nuestro ejercicio orante con la Escritura. Hoy celebramos en la iglesia la vida de uno de los apóstoles, el apóstol San Mateo, que ha venido a ser también evangelista. Vamos a escuchar hoy el Evangelio según San Mateo. Él mismo cuenta su conversión, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Mateo 9, versículos del 9 al 13. Primer momento, lectura. En aquel tiempo vio Jesús al pasar un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que tomemos el texto de nuevo, capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, versículos del 9 al 13. Miremos todos los detalles. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué le dice Jesús a Mateo? ¿Cuál es la reacción de él? ¿Quiénes acompañan a Mateo en el encuentro con Jesús? ¿Qué dicen los fariseos? ¿Y qué le responde Jesús a los fariseos? Miremos toda esta secuencia, todos los versículos para que nos hagamos una idea general. Nos podemos quedar en algún detalle que nos llame la atención un tiempo más profundizando, para que pasemos al segundo momento, meditación del texto. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de uno de los grandes apóstoles. Y Mateo es un hombre grande, y en la tradición de la iglesia tiene la gran importancia, pues también porque hemos recibido pues todo su evangelio, la enseñanza de Jesús, los discursos que recogió Mateo, los 5 grandes discursos de lo que Jesús enseñó y también de lo que Jesús hizo, todos los detalles que hemos venido a llamar la buena noticia, el evangelio según San Mateo. Mateo, un hombre que vivía en Cafarnaún, que hacía una de las funciones que detestaban los que se creían muy buenos y santos en Israel, porque definitivamente pues los publicanos recogían impuestos para darle a Roma, eran como una especie de vendepatria. Pero no solo eso, muchas veces se quedaban con más dinero del que era y tenían negociaciones y tenían una vida licenciosa y en general su vida estaba lejos de la rectitud o por lo menos de la ley de santidad y de la santidad que eran llamados los hebreos. Y entonces aquí hay un encuentro maravilloso. Podríamos titular este día de hoy como Mateo, conquista de la misericordia de Dios. Eso es Mateo, una conquista de Dios, porque vino a darle salud a los que están enfermos. Los sanos no necesitan médico, esa es la respuesta de Jesús a los fariseos. Vamos viendo todos los detalles, cómo Jesús llama a Mateo, estaba sentado en la mesa como tal, y Jesús le dice: sígueme, con contundencia, una invitación radical. Y Mateo no lo duda, se para y sigue a Jesús y lo invita a comer. Y Jesús no está mirando detalles si son pecadores o no, él sabe que hay pecado y que hay mucho pecado en él y en los compañeros. Pero es que Jesús se arrima, Jesús se acerca para traer a estos a una nueva vida. Ayer se nos hablaba en el Evangelio del domingo de cómo los últimos eran los primeros y los primeros los últimos. De hecho, Mateo era uno de los últimos en el sentido de un pecador. No era de los dignos de Israel. Y Jesús, con su dulzura, con su autoridad del amor, llama a este hombre y lo cautiva. Y tanto lo cautiva que lo deja todo. Al igual que Zaqueo, que es otro de los publicanos, viene Mateo, Marcos y Lucas lo llaman Leví, pero es el mismo Mateo, que responde contundentemente a la llamada de Dios. Y seguramente para él era como: yo sé que soy pecador, como este que se ha mostrado como el Hijo de Dios, como el Mesías, me llama con nombre y para que lo siga, para que sea uno de los que lo están siguiendo y lo acompañe en su misión. Seguramente para Mateo eso debió haber sido muy fuerte y además que era un hombre preparado para haber escrito el Evangelio, seguramente tenía una buena posición social.
Y también es seguro que llevaba una vida licenciosa, como los publicanos, como los que se dedicaban a hacer tranzas, robos y un montón de situaciones y una vida de pecado. Pero reconoció esa bondad y esa dulzura en Jesús. Por eso hoy este evangelio nos invita a ustedes y a mí, y esa es la línea de meditación hoy, es Mateo, conquista de la misericordia de Dios. Dios conquista con su dulzura, Dios conquista con su misericordia. Jesús, al tomar la condición humana, viene a mostrarnos, listo, ustedes se han querido estar lejos de Dios por su pecado y su transgresión. Yo, Dios, tomo la condición humana y les digo, aquí estoy, me acerco a ustedes, vine a hacer salvación y sanación, lo dice Jesús, porque Él es el médico de los espíritus y también de los cuerpos, lo muestra, pero es el médico del espíritu. Y tiene la receta, la fórmula, más bien la fórmula contundente, que a través de su misericordia y su amor llamó a los que estaban más alejados. Así los fariseos, saduceos y los del Sanedrín y los importantes conocedores de la ley se escandalizaran. Aquí lo importante no es el escándalo, lo importante es que alguien que vivió de espaldas a Dios vuelva radicalmente su vida a un encuentro con Él y se transforme totalmente su vida. Por eso, para mí, una de las vidas valiosas de los apóstoles, todos son muy valiosos, pero es que Mateo tiene ese sabor de conquista de Dios. Los otros, muchos vienen de tradiciones familiares, unos trabajaban en la pesca, al parecer Tomás venía de una tradición familiar de cultivos y también del manejo de la orfebrería. El mismo Judas Iscariote se crió en una buena posición y fue hasta al templo y conoció muchos de los del templo, pero aprendió más bien como esa doble moral de ellos y tristemente eso para él fue la perdición después porque no reconoció el mesianismo de Jesús. Pero no inició de una situación mala. De hecho, se dice en una tradición que tenía una madre muy buena. En cambio, Mateo había hecho de su vida lo que hemos acabado de explicar, ser publicano. Y este hombre empieza, después del llamado de Jesús, verdaderamente se convierte. Es uno de esos que fueron tocados con fuerza por Dios, que cuando lo conocieron cambiaron su vida. Los otros que se creían buenos, estos que están criticando a Jesús, se quedaron ahí, supuestamente buenos. En cambio, este que estaba lejos de los últimos, llegó a ser primero. Llegó a ser apóstol. Imagínense ustedes la grandeza de la misericordia de Dios. No es cualquiera, es un apóstol. Es una de las bases de la iglesia que tuvo pecado y grande, pero que cuando Jesús le dijo, sígueme, contundentemente lo siguió. Entonces Mateo para nosotros siempre será un ejemplo de seguimiento de Jesús. Respuesta no para después, no sé, Dios, déjame, yo lo pienso. No, de una lo siguió, instantáneamente. Escuchó la voz, vio la misericordia, sintió la misericordia de Dios. ¿Cómo que este que es el Mesías me llama a mí? Yo lo que hago, vea, la gente me reconoce como un pecador y este hombre tiene misericordia de mí. Y viene un movimiento de conversión radical y profunda y después de dar la vida y de morir mártir. Hay varias tradiciones acerca de él. Pero aquí lo importante es la transformación que hace el amor y la misericordia de Dios. Y yo los invito a que ese sea uno de los reconocimientos del Dios en el que ustedes y yo creemos, que es misericordia de amor. Eso sí, Él combate el pecado. Él no quiere que los hijos de Él vivan en transgresiones que los mata. Él no aprobaba el pecado de Mateo, antes vino para que Mateo cambiara la vida y tuviera otra forma. Y de una no lo juzgó, sino que lo llamó. Solo acercarse a Él ya es un sentir de Mateo como que este viene a mí y me llama para que lo siga. Hoy estamos llamados en esta meditación a mirar a ese Dios de misericordia en el que ustedes y yo creemos, que quiere que nosotros también salgamos de lo que podamos ser postraciones y pecados, de lo que nos separa, de lo que nos hace infelices. Dios es el que viene, el médico del espíritu. Hoy Jesús viene a sanarnos en el espíritu, a ustedes y a mí. Y también viene a darnos un contundente llamado, sígueme. Es el momento de seguimiento de Dios. Hoy, hago énfasis, esto lo he dicho en varios momentos, no para después, es hoy. El momento que tenemos para el encuentro con Dios no se puede poner a fijar en nuestras agendas humanas. Yo creo que en 10 años yo voy a tener más tiempo para ti o de pronto la próxima semana. No, es hoy. Sígueme, sígueme. Es un llamado, es una expresión fuerte para que ustedes y yo lo sigamos. ¿Y cómo no vamos a confiarnos en Él si es amor y misericordia? ¿Y cómo no vamos a acercarnos a Él
si nos ha mirado con predilección y somos bautizados en Él. Y a través de este evangelio, que fue el primero que escribió en lengua aramea, Mateo, que es porque escribió para judíos, a través de estas palabras que se fueron después pasando a los otros idiomas y han llegado hasta nosotros como la vida de Jesús. Mateo se sintió tan llamado a seguir a Jesús que de él viene una tradición de lo que él dijo y enseñó, que hace parte pues de este evangelio. Entonces hoy alegrémonos de este Dios de la misericordia, de esta historia. Mateo conquista de la misericordia de Dios, porque Dios quiere conquistar nuestro corazón. Quiere ser el dueño de nuestro corazón, no a medias, radicalmente, pero respeta nuestra libertad, pero sigue llamando y nos sigue diciendo, sígueme, y sigue tocando la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo, y si me abres entraré y seré contigo, dice Apocalipsis 3, y sigue tocando el corazón, y si está muy duro toca más fuerte, y ese es Dios. Hoy hace una conquista del amor, de la misericordia de Dios. No importa el que dirán, no importa los juicios de los fariseos, aquí no importa sino acercarnos a Dios. Aquí no importa las justificaciones humanas y otras cosas. Aquí es dejar la vida que de pronto en aquello que nos hemos como enredado y aquello que no ha permitido que conozcamos el rostro de Dios, para que estemos y dialoguemos con Él cara a cara todos los días y más adelante disfrutemos de su eternidad. Miremos todos los detalles. Yo los invito a que saquemos sabiduría de Dios hoy, a que reconozcamos lo que dice Jesús aquí. Él quiere misericordia y no sacrificios. Ellos hacían muchos sacrificios y mucho ritualismo, que sí había que hacerlo, pero se quedaba vacío porque su corazón estaba lejos de ellos, lejos de Dios, porque no amaban, no tenían justicia, no tenían caridad. Y muestra Jesús aquí. ¿Cómo hace Dios? ¿Quién es Dios? El médico que viene a sanar. Dios no juzga y dice, ya no sirve, ya estás muerto. No, Dios viene a sacar a aquellos que están en muerte. Mateo estaba en una especie de muerte, muy tranquilo, muy cómodo en su estilo de vida, pero para Dios, delante de Dios estaba muerto. Y Dios casi que esto lo podríamos llamar una especie de resurrección en el espíritu. Los llamó a la vida y una vida en contundencia en Él. Hagamos oración. Gracias, Señor, por los apóstoles, aquellos que son columnas y bases de tu iglesia. Gracias por este evangelio que hemos recibido de un hombre que cuando te conoció cambió radicalmente su vida, te siguió y no lo hizo y no te pidió un tiempo, te siguió en ese mismo momento que lo llamaste. Que hoy Mateo, que es la conquista de tu misericordia, nos enseña a seguirte, a amarte y a dejarnos tocar por ti, médico del alma. A ti, Señor Jesús, te pedimos que nos cures, Señor, que nos sanes de todo aquello que nos ha hecho infelices, de todas nuestras idolatrías y de todo aquello que ha venido como a ponernos barro en los ojos y no nos deja verte, Señor, no deja escuchar tu voz, no nos deja seguir tu camino. Hoy queremos dejar atrás, Mateo dejó atrás el banco de los impuestos, que nosotros hoy dejemos atrás todo lo que ha sido postración, ya no un banco físico, sino postración para nuestra vida, que no nos deja avanzar libres al encuentro contigo y el encuentro con el hermano. Enséñanos hoy, Señor, a ser felices, porque por nombre propio nos has llamado también desde el bautismo y sigues tocando nuestro corazón. Y hoy te abrimos esa puerta y nos sentamos y cenamos contigo, Señor. Perdona nuestras transgresiones, perdona nuestra limitación. Enséñanos a huir de todo aquello que sea la muerte del alma. Y que hoy, con el mejor médico, con aquel que nos regaló el cuerpo y el espíritu, podamos ser sanados, Señor, como lo fue Mateo, así sea. Cuarto momento, la acción. Qué bueno hoy mirar si Dios está conquistando nuestro corazón con su misericordia. Nos sentimos amados por Dios. O podemos quedarnos en, yo soy bueno y pues, ¿pero qué me tienes que sanar, Dios? Gracias, porque pues sí, me das muchas cosas, pero nos quedamos ahí como, no reconozcamos que tiene que sanar Jesús, que tenemos enfermedades del espíritu. Él es el médico. ¿Qué enfermedades tenemos? ¿Qué pecados capitales, transgresiones, actitudes, situaciones de la vida que necesitan una medicina espiritual, que necesitan un encuentro con Dios? Tienen nombre propio. Miremoslo. ¿Qué necesitamos? Que el médico del espíritu venga y nos sane y nos cure. ¿Cómo estamos respondiendo? Jesús nos dice hoy a través de esta palabra, hoy, a través de este ejemplo de vida de Mateo, sígueme. No solo para nosotros los sacerdotes o para los religiosos o religiosos consagrados, todos desde el bautismo, laicos, también llamados a seguir a Jesús como padre de familia, como madre, como hijo, como empresario, como trabajador, como obrero,
como independiente en lo que hagamos en la vida. Nuestra vocación, la que tengamos, a la base hay una fundamental: seguimiento de Dios. Porque la figura de este mundo es venir y conocerlo a Él, aprender en Él, amar y dar la vida para tener una vida de eternidad delante de Él. Que esa sea pues la acción. Revisemos todas estas expresiones, esta necesidad que tenemos también nosotros del gran médico del espíritu y del alma, que es Jesús, y hagamos ese discernimiento. A eso los invito. También los sigo invitando a que sigamos pidiendo por los que tienen enfermedades terminales, y en este caso pues también están sufriendo con el coronavirus. Un poquito de oración también por ellos, y pidamos por los que están enfermos del alma. De pronto tenemos familiares que están lejos de Dios, en una situación distinta hoy, pero a la que vivía Mateo, pero es decir, postración en el corazón. De pronto, primero miramos nosotros, pero también miramos a algunos cercanos y le pedimos a Dios que, así como llamó a Mateo, Él siga tocando el corazón de aquellos nuestros o de aquellos que conocemos, para que Él siga ahí conquistando con su misericordia el corazón también de nuestros conocidos y amigos. Amén. El Señor los bendiga, los llene de su gracia, de su sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, que tengan un feliz día.